El Ayuntamiento de Zacatecas lleva hasta ti el programa Menos Escritorio, Más Territorio, acercando los trámites y servicios a las colonias, barrios y comunidades, como apoyos sociales, registro civil, atención de espacios públicos, audiencias de seguridad y más, trabajando por un gobierno cercano a la gente. Zacatecas, capital de la transformación. Auditorio de Triple R, me da mucho gusto saludarlos desde el restaurante Cucaramácara de nuestro buen amigo Alberto Campos. Vivimos en México una nueva etapa, creo yo, de la monrealomanía. El domingo pasado el senador convocó a un mitin para la reconciliación con México, RM, pero yo estoy convencido de que es el inicio de un monrealazo presidencial. Y creo yo, y coincido con mis convidados de esta mañana, Elías Baraja Romo y Javier Mendoza Villalpando, el canciller, en que Zacatecas debe entusiasmarse con la posibilidad de que un zacatecano llegue a la presidencia de la República, porque Zacatecas no puede seguir siendo el patito feo del centro norte de la República. Estamos entre Aguascalientes, que tiene un desarrollo industrial impresionante, San Luis Potosí, no se diga, Durango, Jalisco, y nosotros seguimos en el subdesarrollo con una participación ínfima del Producto Interno Bruto, y por consecuencia nos toca una rebanada de la bolsa participable mínima. Entonces estamos atrapados en el subdesarrollo y necesitamos un presidente de la República. Empieza el monrealazo presidencial y mis invitados fueron actores muy importantes del monrealazo del 98. Yo quisiera preguntarles, ¿sería posible que se repitiera la historia de Dios? Bueno, todo inicia con un sueño. Me quedé en Zacatecas en 1986 soñando en que uno de los nuestros llegara a ser gobernador del estado. Uno de los nuestros era un campesino, y no solo un campesino, sino un campesino joven. Y aquí me quedé. Yo creo que el monrealazo, el primer monrealazo, fue precisamente a finales del 86 y principios del 87, cuando un campesino de Trujillo, abogado por cierto, le gana la partida a quienes pretendían imponer un dirigente de la CNC. El 4 de enero de 1987, Ricardo Monreal, apoyado por un grupo de soñadores, logramos que fuera dirigente de la CNC, primer monrealazo, porque el gobierno tenía la pretensión de que fuera otra persona la que encabezara la lucha de los campesinos. ¿Qué gobierno? El Genaro Borrego. El gobernador del estado. Así es. Tenían pensado otra persona, y ahí, por acuerdo precisamente de quien fue el dirigente nacional de la CNC, de que fuera un joven, él pretendió y le dio gran fuerza a los jóvenes en todo el país. Héctor Hugo Olivares, hijo de Enrique Olivares. Y
fue el primer estado en que se hizo el cambio de vigencia a partir de 1986, que toma el proceso en agosto del 86, y empezamos por un acuerdo que, por cierto, pudimos él y yo, el profesor Oliva, yo estaba con él en México, y el acuerdo era empezar por la Z para renovar las vigencias de la CNC y terminar en la que era el A de Aguascalientes, su estado. Y le convino mucho porque en Aguascalientes acabó de tomar protesta un amigo del equipo, don Antonio Reina Santoyo, y le conviene a nosotros, vamos a empezar por Zacatecas, y empezamos por Zacatecas. Para esto pues mandó una avanzada, de la que yo me incluí, para hacer la renovación de las organizaciones, previo a la elección del 24 de enero del 87. Y así preparamos todo para que fuera. Y ahí empezó el primer Monrealazo. El Monrealazo. El primero. Pero Ricardo no estaba solo apoyado por un grupo de senadores. Yo creo que tenía el apoyo de la gente, del campesino. Lo que pasa es que éramos muchos jóvenes, pero eran los comités regionales campesinos, los comités municipales campesinos, la Federación Agronómica, la Federación Nacional Agronómica, la Unión de Veterinarios de la República Mexicana, la Vanguardia Juvenil Agrarista y la Organización de Mujeres. O sea, no era una estructura así tan de poquitos, eran una estructura de muchos. Y se enfrentó al presidente de la República en el Monrealazo. Sí. Una confrontación directa con Ernesto Zedillo. Así es, bueno, no lo querían. Ahora sería nuevamente una confrontación con el presidente. Con López Obrador, sí. En ese tiempo no lo querían, no querían que él fuera el candidato a gobernador. Los intereses, como ahora no lo quieren, los intereses estaban puestos en otra persona. Yo recuerdo en ese tiempo en México, nosotros estábamos en el Seguro Social, le ayudaba a Tomás Torres Mercado allá en México. Fuimos a varias reuniones que se estaban organizando y bueno, acá pues Elías, Otilio y Felipe, muchas gentes tenían ya organizadas circunstancias porque nos comentaba él allá en México. Yo estaba en el IMSS a nivel nacional y estaba también Tomás Torres. Entonces nosotros también empezamos a organizarnos allá en algunas circunstancias para las reuniones acá de Zacatecas, ¿no? Estaba Humberto Chavarría ya también acá en Zacatecas ayudándole. Había mucha gente y por lo que comentaba Elías, pues también don Felipe, acuérdate que tuvo una participación importante ahí en la Liga de Comunidades Agrarias, ahí estaban ellos en una organización, ¿no? De hecho, don Felipe era presidente de la FENCA, la Federación de Colonias Agropecuarias del Estado de Zacatecas, que sirvió también como base para impulsar la candidatura ahora senador, para ser dirigente de la CNC. Creo que ahí fue la puerta, la entrada fuerte a la política de Ricardo Monreal. Es en 1987. Yo tenía 26 años, un joven todavía. Era pues, un joven soñador. Todos de ahí venimos. Y mira dónde andamos. El sueño era tener un gobernador y en un lapso de 11, 12 años lo logramos. Un campesino llegó a ser gobernador con el trabajo de mucha gente. Yo creo que es la mayor y más grande hazaña que un joven haya logrado, porque venía de la nada, digo, padrinos de dónde, dinero de dónde, era el apoyo del pueblo. Ya ha llegado al 98, 1997, que es candidato a diputado federal, también se dio una lucha muy intensa previa a la candidatura de gobernador por la candidatura a diputado federal por el tercer distrito, que no pretendían dejarlo, inclusive parte del equipo de Ricardo, algunos
compañeros decían que no era conveniente que él participara como candidato de mayoría, porque temían que el gobierno de Romo pudiera actuar contra él, pedir el paso a la gubernatura. Y precisamente eso fue la prueba del juego. Ganamos la candidatura, ganamos con él la Diputación Federal, y ahí se inicia pues casi la parte final del Monrealazo, porque concluimos con la pretensión de ser postulado como candidato a gobernador por el PRI. Desde luego tenía aquí el impedimento de los grupos de poder, los dueños del poder en Zacatecas, no solo del poder político, del poder económico, pues también todos los actores estaban actuando contra él, y él solo tenía la fuerza de un pueblo que no había seguido durante 11 años. ¿El pueblo de Zacatecas participó en el Monrealazo? ¿Solo era No, era increíble, verdaderamente se desbordó el ánimo de ayudarle a Ricardo Monreal para que fuera gobernador del estado. El mismo discurso de Ricardo hacia los zacatecanos, ¿no? De que se podía transformar el estado de Zacatecas. Siempre ha pensado él, como los otros, que Zacatecas merece otro destino, que no podemos estar indefectiblemente marcados. Usted lo decía y lo decía bien, ¿no? Desde entonces, acuérdate, compadre, ya se platicaba de que lo que necesitaba Zacatecas era el desarrollo económico, el desarrollo social. Ya se hablaba del desarrollo político de ese tiempo, porque pues eran familias las que estaban en el poder en Zacatecas. Nosotros que veníamos de comunidades rurales, soñar que pudiéramos participar a esos niveles era imposible. Estaba muy claro, estaba muy decantada el poder político en Zacatecas. Entonces romperlo con Ricardo Monreal era el sueño de muchos. Y no fue un grupito nada más el que quería que Ricardo Monreal fuera gobernador. Fue la mitad de los zacatecanos en la propia campaña, porque fue verdaderamente un fenómeno social. Era un fenómeno social que conectaba con el candidato a gobernador, y verdaderamente la participación de la mujer fue fundamental. Los jóvenes, nosotros que ya veníamos de algún proceso del mismo partido y del mismo gobierno, pues veíamos, ¿no?, la campaña, cómo se iba sumando actores políticos en apoyo a Ricardo Monreal, ¿no? Verdaderamente fue algo muy bonito en la campaña a gobernador, y como lo decía Elías, pues yo me acuerdo que los únicos que nos fiaban las tortas eran los de La Ideal, ahí de Fresnillo, la campaña, puras tortas, la camioneta. ¿Cómo empezó el Monrealazo? Cuéntanos. Pues es una historia de muchas luchas, ¿no? No apareció así como por arte de magia. Yo me sé una historia de que cuando le dicen a Ricardo Monreal que no va a ser candidato, que el PRI no puede postularlo, junta a la familia y les dice la posibilidad de salirse del PRI, y don Felipe llama a meditar las cosas con tranquilidad. Y finalmente dice, bueno, pues nos vamos todos. Y toda la familia se salió del PRI. ¿Y luego qué pasó? Bueno, iba a esto. El Monrealazo es una historia de muchas luchas a favor del campo. Ricardo Monreal enarboló la lucha de los productores del campo con fuerza durante muchos años. La lucha a favor de los ganaderos. Recuerdo que eso es importante, ¿no? Sí, no empieza en el 88. No, fue una historia de lucha. El 98 fue la explosión, porque la emoción por ver caminar a un hombre delante de un pueblo que quería algo más que lo que había recibido durante tantos años, a favor de los ganaderos, de los pequeños ganaderos, de los ganaderos ejidales, a los que se les tenía negado entonces los permisos para exportación de ganado a los Estados Unidos, y solamente los tenían unos cuantos ganaderos del estado, los acaparaban todos los ganaderos de Fresnillo, y aquí la presidencia de la ganadera del estado.
la lucha por el precio de garantía del fútbol, que eran manifestaciones constantes en la Conasupo, en las ARS en aquella época, y pues eran pues, la lucha de la gente que encabezaba por Ricardo y su equipo. ¿Sí? Como diputado federal, acuérdate, compadre, en contra del IVA, Arturo Núñez Jiménez y el mismo Ricardo Monreal. La lucha por la regularización de autos de procedencia extranjera. Está dando en este momento. Eran miles los productores que eran constantemente agraviados por las autoridades de Hacienda, por la Federal de Caminos, que los paraban de llegada, los pedían con mochada. Estaba realmente la gente asustada. Recogían el vehículo. En una tarde con llamadas, entonces no había celulares, a las casetas telefónicas de las cabeceras municipales nos poníamos a hacer la llamada y al día siguiente se concentraban 4 o 5 mil personas en la Secretaría de Hacienda o en Conasupo. Era la lucha de la gente. Ese es el verdadero monrealazo. Claro. O sea, lo que ocupaba el pueblo de Zacatecas era quien se colocara para abanderar la lucha. El 98 es consecuencia de esa lucha. Mucha gente, de muchos años, ¿verdad? Ahí los viejos campesinos, los jóvenes campesinos, los maestros rurales, los maestros de telesecundaria. Sí, que fue fundamental el apoyo de los maestros, es correcto. A través de la PESCAC, ¿verdad? Los trabajadores del sistema tecnológico agropecuario del estado de Zacatecas estaban vinculados con la lucha, esta que inició en el 86 y explotó en el 98. Realmente, el monrealazo que culminó en 98, pues la explosión, la conjugación de muchas luchas durante tantos años. ¿Y hubo participación de la mujer en este movimiento? Sí, había, incluso él mismo la provocaba desde los mismos cargos políticos como diputado federal. Él promovía los derechos de las mujeres y propiamente en la campaña, en la campaña había mucha participación de mujeres. Yo me acuerdo muy bien a dónde iba, si iba al Cañón de Tlaltenango, si íbamos a Mazapil, si íbamos para la parte de Pinos, el mismo Zacatecas. Es que no hubo un municipio que no tuviera esa participación de querer una transformación, de querer un cambio de las estructuras tradicionales. Porque cuando se habla del monrealazo, pues obviamente se habla de Ricardo Monreal, se habla de Otilio, Era gente joven, de Tomás, de Díaz Barajas que lo acompañaban, pero de mujeres que estuvieron, de Pino Méndez, al principio, y que después se echó para atrás, pero mujeres que estuvieron en el frente de batalla. Sí, cómo no, sí había pocas al frente, pero voy a mencionar una que fue fundamental y pilar fundamental en esta lucha, que probablemente sin ella se hubiera derrumbado, ¿no? La señora María de sí. Porque en ese momento que consultaba con la gente cercana, no a la familia, no propiamente la familia, claro, Felipe, que era su líder político, ¿verdad? A los amigos cercanos de aquella época, si Marichuy no haya dicho adelante. Es correcto ese comentario, sí, es cierto. Haya dicho, pues la vamos a pensar otros 15 días. Y no se trataba de pensar en 15 días. La gente quería ver colocado a su vida en ese momento dando un paso adelante. Lo que aconteció cuando ya le dicen no vas por el PRI, pues estamos celebrando una asamblea. En ese momento, algunos encabezados por tu servidor, renunciamos al PRI y convocamos a que diéramos el paso, a salirnos todos del PRI. En ese momento, varios todavía no estaban definidos. Algunos salieron para operar para que no salieran.
nos fuéramos. Y el senador ahora pide 3 días, 72 horas, para que reflexionemos, ¿verdad? Claro que eso fue una estrategia. Las definiciones se toman precisamente con 72 horas. Ser al PRI era quedarse huérfano. Era el PRI. Era dueño de México y el gobierno. ¿Cómo no? Era una decisión importantísima. Jugar en contra del sistema. Y solo ese día subió el licenciado Monreal a pedir 72 horas. 72 horas que le fueron concedidas por la multitud. Nomás 72 porque nos vamos, ¿verdad? Y a las 72 horas regresamos al mismo punto para tomar el acuerdo en un plebiscito. O sea, no se tomó así nomás. Se pusieron urnas y la gente votó y había operadores de los mismos del equipo que estaban haciendo campaña en contra. Así es. Que nos fuéramos. Recuerdo una anécdota que no la voy a contar. Pero si la probablemente si no se ha hecho eso, la gente se hubiera quedado, se hubiera querido que nos mantuviéramos en el PRI. Pero no llegamos al conteo final de votos. Se contó antes y nos fuimos del PRI sin contar totalmente las boletas. ¿Por qué? Porque era necesario aprovechar el entusiasmo de un pueblo que había dado por creer en alguien. Y cuando ese alguien preguntaba, ¿y con qué nos vamos a enfrentar al poder? ¿Cómo? Si nomás tenemos pura voluntad de gente, de mucha gente, pero pobre, ¿sí? Yo le dije un día en esos caminos que hacíamos largos, las parcelas en el cielo son baratas. ¿Sí? Hay que llenar de fe a este pueblo y este pueblo nos va a acompañar hasta donde nosotros queramos. Y así fue. Fue necesario aprender a construir el futuro de la felicidad de ese pueblo. No teníamos respuestas para ese momento, pero sí para... Y en esas andamos todos. Pero en ese Monrealazo, el cambio, la búsqueda del poder era muy acotada, ¿no? Al Estado. Ahora es muy ambicioso. Se necesita más que la voluntad de los zacatecanos. Bueno, lo que dice Elías es muy cierto. Veníamos de un plebiscito. La gente dijo no, vámonos. Y la gente se fue. Entonces, pero había operadores que no querían. Que no querían, sí. Pero además, el tratar de imponer un candidato, que al último fue Pepe Olvera, el personaje, la persona que impuso el sistema, el mismo partido consultado a México, ¿verdad? La decisión de Pepe Olvera venía desde México, de que él fuera el candidato, ¿no? Pero hay que reconocerle algo al senador. Ha tenido siempre una memoria privilegiada y todo ese trabajo que decía Elías desde el 85, conocía a los ciudadanos de los municipios por su nombre, les llamaba por su nombre. O sea, es increíble la capacidad de memoria que tiene el senador, que tiene Ricardo. Hay que decirlo en favor de su persona, porque todo el mundo, de los nombres de todo el mundo se acordaba, a todo el mundo conocía. Porque los políticos son de mala memoria. Pues sí. Pero en esa cronología que muy bien lleva Elías y usted, don Paco, y en la que yo nada más estoy certificando, ¿verdad? Porque así fue verdaderamente, déjeme decirle que ya en la función del gobierno, salvo otros comentarios que tenga Elías de la propia campaña, porque verdaderamente fue un éxito la campaña. Desde que empezó la campaña sabíamos que iba a ganar Ricardo Monreal la gobernatura, porque nunca se había visto ese respaldo social. Acuérdate la vez que estuvimos ahí poniéndole con bole blanco a los carros, que hicimos la marcha del PRI a Palacio, 15,000 personas, y volteábamos y decíamos,
ya ganamos. Pero ya propiamente la campaña, fue una campaña muy estructurada, donde verdaderamente se recogía la problemática social, ¿verdad? Que fue lo que le ayudó a hacer el programa de gobierno. Las necesidades eran así y el presupuesto seguramente era muy poco, pero empezó con ese genio creador que tiene Ricardo, que tiene el senador, a identificar la problemática más emergente de las comunidades. Yo me acuerdo que había en la propia campaña, porque pues nosotros, acuérdate, trabajamos lo que fue la gestión social, la atención ciudadana y todo ello. Tú eras el coordinador y yo era el ayudante de Elías. Verdaderamente, me acuerdo que en la parte de Mazapil había un problema de que la gente estaba mala del estómago. Muchos problemas de salud y la gente quería hospitales. Y en la acción de gobierno salió que el problema era la potabilización del agua. Entonces, esa era la verdadera importancia del gobierno de Ricardo Monreal. Estaba llena de lombriz, la verdad, ¿no? O sea, no era un problema de hospitales, era un problema de la potabilización del agua. Ese fue el éxito de Ricardo Monreal en su gobierno, ¿va? De que previo a la campaña se recogía toda la problemática social y se ordenaba. Y una vez en el ejercicio del gobierno se le decía a la gente qué quería que priorizara, si la carretera, el agua potable o el auditorio o cosas, ¿no? Entonces ese gobierno tenía ese sabor de la sociedad porque se hizo, la solución de la problemática se resolvía en base a lo que el ciudadano decidía. Pues en el 98 los zacatecanos se entusiasmaron, la gente, ¿sí? por la posibilidad de que un campesino llegara al poder. Ahora, ¿cómo puede Zacatecas participar en entusiasmar a todo el país? Porque el relazo presidencial no está acotado a Zacatecas. Así parecía en el 98. Pocos le apostaban a que alguien del pueblo se confrontara con el pueblo. Era casi imposible. Es más, creo que aquí, como bien se dijo, fue un parteaguas en la historia de México. No solo cambió Zacatecas cuando aquí gana un partido distinto al PRI. Después del Distrito Federal, Zacatecas fue el primer estado que fue gobernado por la izquierda, ¿verdad? Y eso es muy importante. Zacatecas estaba en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y fue de Baja California. Ya se había dado en Baja California con Ernesto Rufo Atl. Entonces la izquierda empezó a gobernar el país a partir de Zacatecas y de aquí se empezó a desgranar la mazorca. Ya muchos se atrevieron, porque hay que recordar una cosa. Hubo un cambio aquí en Zacatecas de que estuviera gobernando el PRI con Arturo Romo y luego llegó Ricardo con el PRD, acompañado, por cierto, por López Obrador. Sí, me acuerdo muy bien. La sociedad. Sí, se tuvo que trabajar bastante. Mira, primero... La sociedad tuvo un cambio. Sí, eran pensamientos demasiado rígidos. Y para poder moldearlos necesitamos flexibilizaciones. La primera fue cuando los candidatos del PRD, precandidatos, flexibilizan sus puntos de vista y aceptan a Ricardo Monreal como candidato, porque muchos renunciaron a su aspiración, entre ellos Amalia García, Raimundo Cárdenas, Juan José Quirino Salas, José Guerrero Chávez y ¿quién más? Bueno, de ese tiempo, el profesor Armando Cruz Palomino. Pensamos nuestros criterios, nuestros modos de pensar a México fueron flexibilizados. Aquí se empieza a cambiar el modo de pensar al país, el modo de pensar a la política y también el modo, o sea, esa convicción de que los pueblos siempre siguen a los hombres valientes, a los que dan el primer paso y se colocan al frente de la gente. Ricardo en este momento está dando un paso adelante y seguramente mucha gente con base en eso va a decir, está bien, vamos a comprar. Pero además hay datos importantísimos de persuasión
que dice Elías, de cómo se venía trabajando una campaña y de los actores importantísimos que tuvieron que renunciar a su aspiración porque querían ser ellos candidatos a gobernadores, ¿no? Como lo mencionó Elías. Pero hay un dato adicional que yo digo que le pone sabor, condimento, que el pueblo venía emocionado. Yo digo que cuando los ciudadanos estamos emocionados, somos capaces de cualquier hazaña de transformación política, económica, social, cultural. Zacatecas estaba así. Los ciudadanos zacatecanos veníamos emocionados porque queríamos un cambio, queríamos una esperanza que encarnaba a Ricardo Monreal. Sí, entonces me parece que ese elemento adicional era esa parte de que la sociedad estaba emocionada. Querían que las cosas fueran distintas. Después de 70 y tantos años en el poder de un solo partido, ¿no? Y que las decisiones eran populares y todo eso. Entonces, vieron en Ricardo Monreal, como hoy se ve en algunas partes de la República, a esa persona que puede ser capaz de emocionar a los mexicanos, como lo fue Ricardo Monreal en su tiempo en Zacatecas. No había esa inseguridad, digo, eran otros tiempos, estoy de acuerdo, pero no había inseguridad porque había gobierno, no se compartía el gobierno. Había persecución política. Sí. Fueron las consecuencias de haberle ganado al sistema, la persecución política. El gobierno en ese momento, porque muchos que apoyaban a Ricardo fueron de alguna manera perseguidos, fueron acosados en momentos. Es correcto. ¿No? Y yo creo que el haber tomado la determinación de encabezar esa lucha, pues también ayudó a que cambiaran las cosas. El gobierno cambió. Ahora la diferencia, la gran diferencia que yo veo es que en el 98 Ricardo Monreal y su familia lo apoyó, doña Chuy, su gente, su equipo, decidieron enfrentarse al presidente de la República. Ahora Ricardo no quiere enfrentarse al presidente. No, bueno sí, pero había en el poder, en los estados, en el gobierno federal, en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República, muchos aliados. No era Ricardo solo contra el presidente. Cuando Ricardo toma la determinación de encabezar esta lucha, ya tenían alianzas anteriores. Correcto. Con políticos de alto nivel en toda la República y que lo respaldaron, aún siendo del PRI, o muchos siendo del PAN, o muchos siendo de otros partidos, ¿verdad? No iba solo, ¿verdad? Teníamos aliados en la misma círculo cercano al presidente de la República, que de alguna manera tenían comunicación con él porque habían sido compañeros de lucha en la CNC, en las cámaras, compañeros diputados federales, compañeros de dirigentes estatales de la CNC de toda la República. Lo que se conoce como estructura. Una estructura. Cuando estábamos ahí en ese momento decidiendo si nos vamos o no, yo hago un anuncio y digo que en ese momento más de 150 diputados federales se habían manifestado a favor de Ricardo Monreal, y eso entusiasmó mucho a la gente. ¿Verdad o mentira? En poco tiempo ya no eran 150, eran más de 200 que estuvieron apoyando la campaña. ¿Quiénes eran? Pues los líderes los dirigentes de la CNC de los estados, diputados del sector campesino, diputados del sector popular, de la CTM. Tenía, porque entusiasmaba el movimiento, como pasó en Jalisco cuando llega Alfaro, como pasó últimamente en Nuevo León cuando llega el Trump a ser gobernador, ¿verdad? Esa es la verdadera historia de este movimiento. Digo, no la parte, lo que yo alcancé a sentir de eso, porque la verdad Ricardo no estaba solo, pues ahí estaba también detrás de él por un lugar, Teodoro Carrasco, ¿verdad? Juan Manuel Verdugo, que era coordinador de giras del presidente, que de alguna manera consentía, cuando iba a traer al presidente, consentía decir, bueno, suspendo la gira porque hay problemas de Zacatecas y esto nos ayuda. Lo apoyaba Arturo Núñez Jiménez, de diputados del PRI, lo apoyaba Fidel Herrera, el negro de Veracruz, Fidel Herrera. gobernador de Veracruz,
lo apoyaba Rogelio Montemayor, Rogelio Montemayor, Solana, de Madrid. José Luis Lamadrid, tipazo, José Luis Lamadrid. Entonces, sí, fue una lucha de los de aquí, pero con la solidaridad de mucha gente. O sea, con esas alianzas que fue tejiendo a lo largo de toda la República. De otra manera, sí nos hacen correr. Sí. Ahora sí está, igualmente tiene una estructura importante de Alianzas. El senador Monreal en toda la República. Por ejemplo, Tamaulipas, el nuevo gobernador, Américo Villarreal, pues es muy cercano a él. Sí, fue senador, es del tiempo del Senado. Tiene una estructura nacional, pero tiene la decisión de enfrentarse a López Obrador. No quiere, él ha dicho no. Lo mismo decía en 98. Que yo no voy a morir. ¿Cómo enfrento al presidente en ese tiempo? Yo lo aprendí de ahí. Sí. Siempre procuraba, cuando iba la familia a San Juan, llegar ya para la última caminata. Ya cuando estaba de bajar. Yo digo, ¿para qué se baja? Voy a mandar a llegar, ¿verdad? A la Virgen de San Juan. ¿Para qué se baja? Ahorita no. ¿Verdad? Ya cuando vayamos llegando, vamos a ver. Sí, para que la Virgen vea que llegue caminando. Existe la posibilidad de que Ricardo, con todo ese aprecio que tiene por López Obrador, le diga, pues primero los pobres, pero primero el pueblo. Te digo, todo nace de un sueño. Ese sueño de que también uno de los nuestros fuera presidente de la República, también lo tuvimos por ahí nosotros desde... En el mismo gobierno, acuérdate del epicentro, ¿no? Cuando empezó en contra de Fox, ya hay un antecedente del mismo Monreal de enfrentar a algún presidente. Acuérdate la marcha que hicimos a México por el tema de la carretera, la de Concha del Oro, que no la querían hacer, ¿no? Entonces, ya hay un antecedente. ¿Por qué se la familia? Más que la misma. Sin embargo, creo que sí. Nada más que no puedo mostrárselo ahorita gráficamente. Creamos un sistema para hacer análisis político, se llama juego triádico político. Ricardo Monreal, asumiendo que hay candidaturas oficiales, naturales y fluctuantes, grupos de poder oficial, natural y fluctuante. Ricardo Monreal tiene que ocuparse de llenar el espacio del grupo, del subgrupo natural. Regularmente estos están en contradicción con la opinión de la oficialidad. Si él ocupa totalmente ese espacio, si prosigue ocupando, es probable que los apoyos del grupo fluctuante no sean hacia el grupo oficial, sino corran hacia el grupo natural. Estaríamos hablando de... Él debe encabezar ese candidato oficial, Claudia. El natural, Ricardo. Fluctuante, Marcelo. Y los señor López. Y se unen Marcelo y... Probablemente tengamos la alianza en un momento determinado, Marcelo con Ricardo, ¿verdad? Y cambie de opinión. Y cambie, o sea, se fortalece su sistema natural y puede tener la suficiente fuerza como para competir con él. Y como dije al principio, en el cielo las parcelas son más baratas. Hay que fortalecer la fe del pueblo de México, y la gente de México admira a quienes dan el primer paso, a los valientes. ¿Cómo? La gente está deseosa de tener líderes. Exacto. ¿De dónde viene la fuerza moral de Villa? De su valentía. De todos los grandes líderes, de su valentía. ¿De su inteligencia? ¿A poco la inteligencia les estorba a muchos? Porque muchos, por pensarlo demasiado, son inoportunos en la acción. Es valentía.
y enseguida sensibilidad e inteligencia. Son las tres cosas que debe tener un líder. Ricardo las tiene para enfrentarse a los demás. Cabeza, corazón y carácter. Decía mi compadre Rubén. Pero hay que decirle a la gente también en Zacatecas que necesitamos un presidente de la República. Necesitamos nuestro Tren Maya. Necesitamos nuestro Tren Maya, nuestra refinería Dos Bocas. Y lo podemos hacer. ¿Cuál sería nuestro Tren Maya? Las comunicaciones del Pacífico al ¿cómo se llama? El Golfo de México. Sí. Nuestras Dos Bocas, el gas natural que nos llegó a Calera. Oye, y esta naturaleza que Dios nos puso aquí precisamente, el sol y el aire, para la producción de energía más que la de Dos Bocas, ¿sí? Es nuestro Tren Maya. Cuando todo el mundo vuelve la vista al sur, es cuando Andrés Manuel volvió la vista al sur y está haciendo posible el Tren Maya con todas sus consecuencias. Está atendiendo a toda esa población que por años, por décadas, no fue atendida. ¿Cuándo será atendida la necesidad del centro norte de la República, de Zacatecas en especial? Cuando tengamos un presidente de la República. Antes no. Así sean nuestros amigos, nuestros cuates, nuestros aliados, no llevan en su corazón los sentimientos de este pueblo que está tan lejos del mar y tan cerca del cielo. Ese cielo que nos proveerá de energía y de aire para producir más energía para mover a México. Hay que hacer un trabajo de convencimiento en los zacatecanos, porque, como decían, el principal enemigo de un perredista es otro perredista. Aquí el principal enemigo de un morenista, mismo realista, es el mismo morenista. Lo que tenemos que hacer es decirle a los zacatecanos que esta es una oportunidad que tenemos de oro, única, de que verdaderamente un zacatecano sea presidente de la República. No se había dado en la historia con Felipe Ángeles o con quién, con García de la Cadena. Pero hoy en este tiempo de los zacatecanos, hay que convocar, hay que decirle a los zacatecanos, hay que hablar de la posibilidad que verdaderamente tiene Ricardo Monreal de ser presidente de la República, con todos estos factores, con esa brillante cronología que hiciste, Elías, con ese tiempo de las gentes en circunstancias. Ya se había dado en el tema de la gobernatura, no lo querían, no quería que él fuera el gobernador. Hoy pasa circunstancias similares. Ricardo es un experto en ese tema, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ayudarlo. Y ni siquiera es un asunto del gobierno, ni siquiera es un asunto por estar, es un asunto de identidad, es un asunto de orgullo de los zacatecanos, de que hoy este zacatecano que es Ricardo Monreal tenga esa posibilidad de ser presidente de la República. Hay que hablarle a nuestros amigos, hay que meternos al internet, hay que hacer un llamado. No puede ser posible que mejor otros estados estén encabezando. Quitémonos ya ese síndrome de la Z, lo que yo siempre he dicho, la inercia, hay que esperarnos a ver qué pasa. No, este es el momento, aquí y ahora. Aquí y ahora. Déjame te digo una cosa. Yo digo, se lo dije un día en Jerez, en un evento en el que estuvo en 2012, Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador. La circunstancia nos separa y el destino nos une. Okay. No habrá otra oportunidad, por lo menos que esta generación vaya a vivir, de poder ver hecho realidad el sueño de que un zacatecano sea presidente de la República. No lo vamos a vivir. El anterior a Ricardo Monreal fue Ignacio Zúñiga Hernández. Unos días, ¿verdad? El candidato que le peleaba la presidencia a Porfirio Díaz. Ajá. Que decían que era el presidente legítimo, él se decía. Pero era
Bueno, pero es el zacatecano que más cerca Estuvo de la presidencia de... Hay que ayudar hay que trabajar. Ahora, en ese tema de la reconciliación, yo lo que haría era iniciar por Zacatecas. Yo vendría a Zacatecas. Aquí, de este pueblo, tendrá la suficiente fuerza moral, no política. Fuerza porque somos poquitos. Fuerza moral para ir a conquistar a México y al mundo, pero tiene que ser desde aquí, de esta tierra que está muy lejos del mar y muy cerca del cielo. Si la revolución se definió Ándale. aquí, Que además era una proeza. Oye, debiéramos volver a los hurtos, esos llenos de polvo. Oye, por la pero- a revolcarnos entre esos hurtos. vamos a decirle a Emilio que nos ponga, pero además nos una... acompañemos Oiga. con la marcha de Zacatecas. Y el himno agrarista. Oiga, pero además una proeza. El 1.5 del PIB. Nada, lo que representa Zacatecas. Y el 1% electoralmente. Sería un milagro. Y yo quiero concluir. El primer Monrealazo, 1987. Segundo Monrealazo, 1998. Y la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, 2024. ¿Cierto? ¿Ya a dónde vamos? Y pensamos que no, Javier. Sí. Necesitamos, Ah, muy Zacatecas joven. necesita un presidente de la República porque necesitamos Nuestro Tren Maya. Muchas gracias. Elías. Gracias. Muchas gracias, Sí, Javier. gracias, Paco. Muchas gracias y esperemos Y la paz del Señor sea con todos nosotros. que podamos llegar a Palacio Nacional. Qué bueno, ojalá.